Si has seguido los videos que he ido publicando en este canal, particularmente de recomendaciones literarias, sabes que una de las grandes pasiones de mi vida es la historia y en lo particular la historia de la iglesia. No desde el punto de vista religioso, sino estrictamente, como decía, del lado histórico. No podemos negar la trascendencia que han tenido los papas y la personalidad de la iglesia a través de la historia occidental. Así, he recomendado libros como El sueño de Inocencio, El Papa Olvidado, El diccionario de los papas y concilios, entre otros que tienen que ver con la historia de esta institución. Hoy voy con otro libro muy famoso de un escritor muy respetado en Europa, particularmente hacia finales del siglo XIX. El escritor en cuestión es Leopold von Ranke y el libro es Historia de los Papas. Fíjate, amiga, amigo, que Leopold von Ranke nació en Vige, Alemania, un 21 de diciembre de 1795 y falleció el 23 de mayo de 1886. O sea, vivió casi 100 años. A von Ranke se le considera como el padre de la historia científica. Este libro de Historia de los Papas, es muy importante hacer esta aclaración, no habla de toda la historia de la iglesia, o sea, no es realmente la historia de todos los papas. Como buen alemán, Ranke se concentra en la etapa de la Reforma Luterana. A diferencia de otros libros que he recomendado, como El diccionario de los papas y concilios, en este libro sí hay cierta parcialidad hacia el lado religioso. Claro que no estoy criticando a von Ranke, porque su capacidad de prosa y su capacidad para contarnos la historia es casi inigualable. Sin embargo, sí hay una visión religiosa en este libro. Primero hay que pasar por la introducción, en la cual von Ranke hace un breve repaso por la época temprana del cristianismo. Incluso nos habla brevemente de las épocas previas a la llegada de Jesucristo y después nos platica cómo fue evolucionando este ideal. En esta introducción, una de las partes que encuentro más interesantes y que he leído varias veces porque es de la Edad Media una de mis etapas favoritas, es aquella que tiene que ver con el reino franco. Aquí el autor nos platica cómo se fue aliando el papado con el reino franco. Primero con la dinastía merovingia y ya después con la dinastía carolingia. Ya sabemos que esta última llegó a tener un gran poder, particularmente con el emperador Carlomagno, quien justamente hizo un trato importante con el Papa, en este caso el Papa León III, quien coronó a Carlomagno como emperador el 25 de diciembre del año 800, y es ahí en donde podemos considerar que inicia el periodo de gran poder de la Iglesia. Por todo esto pasa von Ranke en esta introducción, después la caída carolingia y la relación del Papa con el nacimiento de los estados europeos. Y todo esto sigue siendo la introducción del libro. Se da un salto hasta el siglo XVI, en el cual habla del Renacimiento y, claro, como ya mencionaba, la Reforma Luterana. Ya saliendo de la introducción, se mete de lleno al protestantismo, en lo particular en Italia, y después comienza a platicarnos de personajes importantes de la Iglesia por aquellos años, como el gran Ignacio de Loyola, la Inquisición en el siglo XVI, y el Concilio Tridentino. Von Ranke dividió este documento en 9 libros, así los llamó él, y esos libros, como dije, son sobre todo sobre el siglo XVI, la Reforma, la Contrarreforma y la participación de papas importantes en todas estas etapas, en esto que podemos considerar como uno de los cismas más importantes de la Iglesia, como fue la Reforma Luterana. Papas como Paulo III, Marcelo II, Pío V, Gregorio XIII, por mencionar algunos. Ya más adelante, hacia finales del siglo XVI y principios del XVII, los papados de Urbano VII, Clemente VIII, Paulo V, entre otros. Y nos lleva de esta forma hasta el último libro de este documento, en el cual nos platica de la época napoleónica. Napoleón de alguna forma le cambió el rostro a la Iglesia, y de esto nos platica von Ranke en la última etapa. Historia de los Papas de Leopold von Ranke es un libro que les recomiendo mucho para conocer más de la historia occidental
de la historia europea y sí, también de la historia de la Iglesia. Me gustaría conocer tu opinión sobre el papado, sobre la historia de la Iglesia y también si has leído algún libro que recomiendes. Yo soy el Dragón Literario, muchas gracias.